pues. Bienvenidos sean todos ustedes a La Dichosa Palabra. Estamos muy en vivo en su programa porque ustedes lo hacen junto con nosotros. Invito a mis compañeros a que se presenten. Estamos en el mes de la patria y a mí me gustaría recordar que justamente hay ciertas diferencias de opinión, pero en el calendario mesoamericano, entre el 8 y el 27 de septiembre más o menos, que era una veintena sagrada, era el mes de Xocotl Huetzli, el mes de la caída de los frutos, donde se veneraba a los dos dioses, la diosa de la muerte, Mictlantecuhtli, y al dios Mictlantecutli, a los dos dioses calaveras. Pero sobre todo era una fiesta al dios Xiuhtecutli, al gran antiguo dios del fuego, a este dios que consideraban el primero de las divinidades y que de alguna manera iniciaba el fuego divino que metía energía, ponía dinamismo a todo el universo. Pues me parece interesante que nosotros celebremos el mes de la patria. Y bueno, alguno de nuestros oyentes me mandó esto: trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran lastimado. Baila como si nadie estuviese observando. Pero sobre todo, no dejes de hacer algo. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sobre todo vean La Dichosa Palabra, porque eso está... Nosotros aquí solemos felicitar cumpleaños de gente que ya murió. A mí me da mucho gusto hoy felicitar a alguien que está cumpliendo 63 años hoy. Espero que en Madrid, no lo sé. Javier Marías. Uno de los libros, por lo menos de los favoritos, y que ha recibido críticas estupendas y que tiende a convertirse en uno de los referentes de la literatura hispanoamericana, bueno, más hispana que americana de estos tiempos, de los enamoramientos, es la siguiente cita. Habla de las novelas, dice: lo que pasó en las novelas es lo de menos. Es una novela y lo que ocurre en ellas da lo mismo, se olvida una vez terminadas. Lo interesante son las posibilidades e ideas que nos Bueno, vamos a empezar otra vez. Lo interesante son las posibilidades e ideas que nos inoculan y traen a través de sus casos imaginarios. Se nos quedan con mayor nitidez que los sucesos reales y los tenemos más en cuenta. De este libro se pueden rescatar un montón de frases, un montón de fragmentos. Yo les invito a que las novelas, aunque una vez que las terminen se les olviden, por lo menos esta, sí la busquen y la lean, porque merece mucho la pena. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, yo quiero comenzar con un recado que un amigo mío muy querido va a entender perfectamente y pues los demás quizá envidiar. Querido Nacho, aquí está tu libro, La sabiduría de Occidente, de Bertrand Russell. También quiero... Está envidiable, ¿eh? Lo encontraste después de que lo estuviste Aguilar, buscando. Se te había perdido porque está chiquito. Te lo va a devolver. Bueno, pues ya. Perdón. Ya. Ese fue Pablo Bullosa. Soy Pablo. Exacto. Yo quiero leer un pequeño poemita de Elías Nandino. Una gota de rocío y dos pétalos de rosa hacen una mariposa. Con pocas palabras, para que vean. Ahora vamos a estar muy parcos, vamos a decir muy pocas palabras. Estamos muy contentos porque hay una pregunta muy buena en las redes sociales desde temprano, ya tenemos respuestas también muy interesantes. ¿Qué rasgos de tu personalidad crees que se los debas a ser mexicano? Vean nada más que bien está la pregunta, como para pensarle. Dime, Pablo. No, sí, yo creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos y que intentemos ser sinceros para responderla, sobre todo después de las muchas respuestas no muy alentadoras que recibimos la semana pasada, ¿no? Sobre la patria. Oye, por cierto, lo que leíste a la entrada de La Patria, ¿tú lo escribiste? Sí. Está buenísimo. Sí. Es una ¿Me puedes dar una muy copia? breve. Claro. Muchas gracias. Claro. Son peticiones que nos hacemos entre nosotros para que vean Ahora que que nos acordamos al aire. Sí. Así es. Bueno, pues Juan Carlos Ortiz nos pide que hablemos de Licaón, rey de Arcadia. ¿Dónde está Arcadia? Primero, ¿dónde está Licaón?
segundo. Licaón. Licaón, rey de Arcadia. Bueno, Arcadia es un territorio en el centro del Peloponeso, Peloponeso, que es Peloponeso, casi no me una acordaba de isla. Es casi una isla, no es realmente una isla, porque está pegada por el estrecho de Corinto a la Grecia clásica, a la península helénica. Pero en el centro de este territorio está el antiguo territorio de Arcadia. Arcadia, por supuesto, quiere decir lugar de osos, pero ahí en Arcadia se encuentra un cerro que se llama el Monte Liceo, y allí en el Monte Liceo incluso hay ruinas arqueológicas que muestran que ha habido desde muchísimo tiempo antes de la formación de los griegos un culto a los lobos. Por supuesto, Licaón quiere decir algo relativo a los lobos, el que persigue a los lobos o el que sigue a los lobos o algo así. Pero bueno, en el mito griego el punto es que este rey antiguo, Licaón, hay culto a él en diferentes lugares de Grecia. De hecho, en la zona que hoy es Turquía, pero que es el sur occidental de la costa mediterránea de Turquía, hay un lugar que se llama Licia, ¿no? Donde también se decía que había un gran culto a los lobos, y que este culto a los lobos también había un culto específico también a este antiguo rey Licaón, y sobre todo a las dos grandes divinidades masculinas que se convertían en lobos, que era Zeus tenía una forma de lobo, y Pero Zeus Apolo. se convirtió en todo, ¿no? Y Apolo, claro. Pero Zeus es el Pero- que tiene que ver en el mito. En el mito, exactamente, lo Que este chistoso es que personaje sea lobo. en ese monte Liceo se hacía un culto justamente a Zeus Licio, se llamaba Zeus Licio, que era una forma de lobo, y esta forma de lobo implicaba un sacrificio humano, nos dicen ahora los historiadores de la religión. Pero bueno, el mito del rey Licaón es que el rey Licaón fue el que provocó el diluvio griego de el antiguo diluvio de Deucalión y de Pirra, que es como el Noé griego, ¿no? Pero el diluvio lo provocó Zeus porque Zeus sospechaba, hay varias versiones, pero sospechaba que ahí hacían sacrificios humanos. Entonces él bajó como ser humano disfrazado y llegó ahí, y resulta que Licaón en efecto hizo un sacrificio, según una versión, un sacrificio a una persona, y le trató de dar a Zeus, honrarlo con ese sacrificio. Y entonces Zeus se enojó de que hacía sacrificios humanos. Lo que más le enojaba era, además de los sacrificios, que los que sacrificaba eran extranjeros. Bueno, extranjeros. Que Y era luego- gente que pasaba y había como un código en esa época de hospitalidad, y de Exactamente, cordialidad con que a el los que extranjero. llegaban, a veces algunos de los que les daban hospitalidad, los sacrificaban. Hay otra versión que habla de que Vaya los, hospitalidad. Pues por Claro eso bajó que- Zeus ahí a poner orden. a poner orden, pero había otra versión de que los hijos Comerse al extranjero. de Que tenía un montón. Licaón, que tenía, según algunas versiones, tenía 1000 o tenía 100 hijos, una cosa así. Uno de los hijos de Licaón fue sacrificado por sus hermanos, y cuando Licaón dijo que venía Zeus a visitarlos, ellos pensaron que era una mentira, entonces dijeron, seguro un dios va a saberlo, y entonces mataron a uno de sus hermanos y lo mezclaron en la comida, en la carne del banquete de otros animales, y Zeus pues, se dio cuenta y enojado, no se lo comió, y transformó a todos los muchachos en lobos y le devolvió la vida al hijo que había sido asesinado por sus hermanos, Que luego fue rey. y que luego fue el que le sucedió a Licaón, pero Zeus entonces se enojó y por eso mandó el diluvio. Ahora, el asunto de la historia también, que me parece, por eso empecé con lo del culto, me parece muy interesante, es que tiene que ver con que en Atenas, justamente ahorita más o menos en la zona, hace poco se descubrió, en la zona donde está el Museo de la Guerra de Atenas, que es un museo que está más o menos al poniente de la Acrópolis. En este museo, abajo en las excavaciones, se encontró las bases de lo que era el liceo de Aristóteles. O sea, la escuela esta peripatética tan importante que Aristóteles fundó cuando regresó de enseñarle a Alejandro, y que Alejandro se fue a la guerra, y entonces Aristóteles, después de enseñarle a Alejandro, regresó a Atenas, pero ya no quiso regresar a la Academia de Platón,
sino que fundó su propia escuela, dicen, en una especie de cueva muy cerca del templo de Apolo Licio, donde también se recordaba a este rey Licaón. Y de ahí ¿Él no fue viene, convertido en lobo? Y de ahí viene de ahí viene Licio. lo del Ahora- licántropo y los Sí. hombres Y de ahí lobo y viene todo eso. La misma raíz. Ahora, y esta... la misma raíz de lobo. Es muy interesante cómo todos estos mitos de la antropofagia y los lobos se van reapareciendo una y otra vez. Por ejemplo, justamente en otro mito griego, ¿se acuerdan de que Agamenón era el Atrida en la Ilíada, o sea, el descendiente de Atreo? Atreo había descubierto, el papá de Agamenón había descubierto, o papá o abuelo, no me acuerdo, había descubierto que su hermano le ponía el cuerno con la esposa y entonces él cobra venganza sirviéndole al hermano sus propios hijos en un banquete y el hermano no se da cuenta y se los come. Se los come. Y entonces maldice a toda la generación de los Atridas y efectivamente la maldición tuvo efecto porque Agamenón la pasó muy mal y los hijos de Agamenón, etcétera, etcétera. En Menelao le volaron a la mujer y todo Exacto, eso. había ahí una maldición, pero esta idea Esta mitología. pues esta venganza tan dura que está también en Titus de Shakespeare, ¿no? Esta venganza de servirle a tu enemigo, a sus propios hijos, como alimento. Y es un poco lo que intentaron hacerle a Zeus, lo que Licaón habría intentado hacerle a Zeus, es decir, darle carne humana sin que él supiera que había comido carne humana, ¿no? Sí. Mucho bromeaba, bueno, no, yo supongo que bromeaba Diego Rivera con haber comido carne humana, pero si uno lo piensa, pues así, totalmente seguros de que nunca hemos probado carne humana, pues los carnívoros siempre tendrán la duda de si hemos comido carne humana. Sí, porque no puedes No tenemos saber. esos dones de adivinación Porque de algunos Zeus animales son para más saber. humanos que algunos humanos. A mí, bueno, vamos a la dichosa. Es como la barbacoa de perro, pues. ¿no? Bueno, nuestra dichosa definición, para que ustedes encuentren la dichosa palabra, es interjección muy mexicana que se usa para denotar susto, admiración o asombro. Viene de la palabra que usamos para indicar lo que alguien es respecto de su padre o de su madre. De cada uno de ustedes. De José Ricardo Chávez, de Bonilla Artigas Ediciones, en colaboración con la UNAM, México, heterodoxo, diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y comienzos del XX. Para ustedes. De Alfaguara Juvenil, en su colección para los más jóvenes, tenemos Amor y otras palabras extrañas de Erin McCann. Hoy una vez que ella pronunció su nombre, así que por favor esa H intercalada no se pronuncia, se dice McCann. Y bueno, esa es su segunda novela que habla un poco de el lenguaje que establecen los idiomas, que establecen luego entre amigos, entre familia y que tienen sus códigos particulares, secretos, y si realmente pues estamos hablando el idioma que nos gustaría para expresar nuestros sentimientos y lo que nos pasa en la vida. Historia de jóvenes. También tenemos ejemplares de La Casa Chica, de la estupenda narradora, estupenda novelista y lo que es todavía más raro, estupenda persona, Mónica Lavín. Es una cortesía de Planeta. En este libro se cuentan muchas de las pasiones y, bueno, pues como su nombre lo indica, La Casa Chica, de las pasiones de artistas intelectuales, de mexicanos del pasado, obviamente. Tiene un epígrafe que creo que nunca un libro llevaba un epígrafe tan adecuado. El epígrafe es: no desearás a la mujer de tu prójimo. La Casa Chica, de Mónica Lavín. Y también tenemos la revista Grande. La revista Grande, que es Este País, Tendencias y Opiniones. Este número de septiembre está dedicado a la educación superior, apuesta de futuro. Tiene estupendos artículos como el de don Fernando Serrano Migallón, el de Salvador Malo, el de nuestro amigo Claudio Isaac, el de Federico Reyes Heroles, etc. Y tenemos una suscripción anual que algún afortunado podrá llevarse. Suscripción anual por un año para la revista Este País. Bueno, y haciendo la consideración de que antes, en la época de mis padres, las casas chicas eran muy frecuentes, pero actualmente ya no son económicamente sustentables, nos vamos a un corte. She
Bienvenidos sean todos ustedes a La Dichosa Palabra. Estamos muy en vivo en su programa porque ustedes lo hacen junto con nosotros. Invito a mis compañeros a que se presenten. Estamos en el mes de la patria y a mí me gustaría recordar que justamente hay ciertas diferencias de opinión, pero en el calendario mesoamericano, entre el 8 y el 27 de septiembre más o menos, que era una veintena sagrada, era el mes de Xocotl Huetzli, el mes de la caída de los frutos, donde se veneraba a los dos dioses, la diosa de la muerte, Mictlantecuhtli, y al dios Mictlantecutli, a los dos dioses calaveras. Pero sobre todo era una fiesta al dios Xiuhtecutli, al gran antiguo dios del fuego, a este dios que consideraban el primero de las divinidades y que de alguna manera iniciaba el fuego divino que metía energía, ponía dinamismo a todo el universo. Pues me parece interesante que nosotros celebremos el mes de la patria. Y bueno, alguno de nuestros oyentes me mandó esto: trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran lastimado. Baila como si nadie estuviese observando. Pero sobre todo, no dejes de hacer algo. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sobre todo vean la dichosa palabra, porque eso está... Nosotros aquí solemos felicitar cumpleaños de gente que ya murió. A mí me da mucho gusto hoy felicitar a alguien que está cumpliendo 63 años hoy. Espero que en Madrid, no lo sé. Javier Marías. Uno de los libros, por lo menos de los favoritos, y que ha recibido críticas estupendas y que tiende a convertirse en uno de los referentes de la literatura hispanoamericana, bueno, más hispana que americana de estos tiempos, de los enamoramientos, es la siguiente cita. Habla de las novelas, dice: lo que pasó en las novelas es lo de menos. Es una novela y lo que ocurre en ellas da lo mismo, se olvida una vez terminadas. Lo interesante son las posibilidades e ideas que nos Bueno, vamos a empezar otra vez. Lo interesante son las posibilidades e ideas que nos inoculan y traen a través de sus casos imaginarios. Se nos quedan con mayor nitidez que los sucesos reales y los tenemos más en cuenta. De este libro se pueden rescatar un montón de frases, un montón de fragmentos. Yo les invito a que las novelas, aunque una vez que las terminen se les olviden, por lo menos esta, sí la busquen y la lean, porque merece mucho la pena. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, yo quiero comenzar con un recado que un amigo mío muy querido va a entender perfectamente y pues los demás quizá envidiar. Querido Nacho, aquí está tu libro, La sabiduría de Occidente, de Bertrand Russell. También quiero... Está envidiable, ¿eh? Lo encontraste después de que lo estuviste Una buscando águila, mucho tiempo. Se te había perdido porque está chiquito. Te lo va a devolver. Bueno, pues ya. Perdón. Ya. Ese fue Pablo Bullosa. Soy Pablo. Exacto. Yo quiero leer un pequeño poemita de Elías Nandino. Una gota de rocío y dos pétalos de rosa hacen una mariposa. Con pocas palabras, para que vean. Ahora vamos a estar muy parcos, vamos a decir muy pocas palabras. Estamos muy contentos porque hay una pregunta muy buena en las redes sociales desde temprano, ya tenemos respuestas también muy interesantes. ¿Qué rasgos de tu personalidad crees que se los debas a ser mexicano? Vean nada más que bien está la pregunta, como para pensarle. Dime, Pablo. No, sí, yo creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos y que intentemos ser sinceros para responderla, sobre todo después de las muchas respuestas no muy alentadoras que recibimos la semana pasada, ¿no? Sobre la patria. Oye, por cierto, lo que leíste a la entrada de La Patria, ¿tú lo escribiste? Sí. Está buenísimo. Es una ¿Me puedes dar una versión muy copia? breve. Claro. Muchas gracias. Claro. Son peticiones que nos hacemos entre nosotros para que vean Ahora que que es nos en vivo. acordamos al aire. Sí. Así es. Bueno, pues Juan Carlos Ortiz nos pide que hablemos de Licaón, rey de Arcadia. ¿Dónde está Arcadia? Primero, ¿dónde está Licaón?
segundo. Licaón. Licaón, rey de Arcadia. Bueno, Arcadia es un territorio en el centro del Peloponeso, en el centro del Peloponeso, que es Peloponeso, casi no me una acordaba de isla. Es casi una isla, no es realmente una isla, porque está pegada por el estrecho de Corinto a la Grecia clásica, a la península helénica. Pero en el centro de este territorio está el antiguo territorio de Arcadia. Arcadia, por supuesto, quiere decir lugar de osos, pero ahí en Arcadia se encuentra un cerro que se llama el Monte Liceo, y allí en el Monte Liceo incluso hay ruinas arqueológicas que muestran que ha habido desde muchísimo tiempo antes de la formación de los griegos un culto a los lobos. Por supuesto, Licaón quiere decir algo relativo a los lobos, el que persigue a los lobos o el que sigue a los lobos o algo así. Pero bueno, en el mito griego el punto es que este rey antiguo, Licaón, hay culto a él en diferentes lugares de Grecia. De hecho, en la zona que hoy es Turquía, pero que es el sur occidental de la costa mediterránea de Turquía, hay un lugar que se llama Licia, ¿no? Que se llama Licia, donde también se decía que había un gran culto a los lobos, y que este culto a los lobos también había un culto específico también a este antiguo rey Licaón, y sobre todo a las dos grandes divinidades masculinas que se convertían en lobos, que era Zeus tenía una forma de lobo, y Pero Zeus Apolo. se convirtió en todo, ¿no? Y Apolo, claro. Pero Zeus es el Pero- que tiene que ver en el mito. En el mito, exactamente, lo Este chistoso es que personaje sea lobo. en ese monte Liceo se hacía un culto justamente a Zeus Licio, se llamaba Zeus Licio, que era una forma de lobo, y esta forma de lobo implicaba un sacrificio humano, nos dicen ahora los historiadores de la religión. Pero bueno, el mito del rey Licaón es que el rey Licaón fue el que provocó el diluvio griego de el antiguo diluvio de Deucalión y de Pirra, que es como el Noé griego, ¿no? Pero el diluvio lo provocó Zeus porque Zeus sospechaba, hay varias versiones, pero sospechaba que ahí hacían sacrificios humanos. Entonces él bajó como ser humano disfrazado y llegó ahí, y resulta que Licaón en efecto hizo un sacrificio, según una versión, un sacrificio a una persona, y le trató de dar a Zeus, honrarlo con ese sacrificio. Y entonces Zeus se enojó de que hacía sacrificios humanos. Lo que más le enojaba era, además de los sacrificios, que los que sacrificaba eran extranjeros. Bueno, extranjeros. Que Y era luego- gente que pasaba y había como un código en esa época de hospitalidad, y de Exactamente, cordialidad con que a el los que extranjero. llegaban, a veces algunos de los que les daban hospitalidad, los sacrificaban. Hay otra versión que habla de que Vaya los- hospitalidad. Pues por Claro eso bajó que- Zeus ahí a poner orden. a poner orden, pero había otra versión de que los hijos Comerse al extranjero. de Que tenía un montón. Licaón, que tenía, según algunas versiones, tenía 1000 o tenía 100 hijos, una cosa así. Uno de los hijos de Licaón fue sacrificado por sus hermanos, y cuando Licaón dijo que venía Zeus a visitarlos, ellos pensaron que era una mentira, entonces dijeron, seguro un dios va a saberlo, y entonces mataron a uno de sus hermanos y lo mezclaron en la comida, en la carne del banquete de otros animales, y Zeus pues, se dio cuenta y enojado, no se lo comió, y transformó a todos los muchachos en lobos y le devolvió la vida al hijo que había sido asesinado por sus hermanos, Que luego fue rey. y que luego fue el que le sucedió a Licaón, pero Zeus entonces se enojó y por eso mandó el diluvio. Ahora, el asunto de la historia también, que me parece, por eso empecé con lo del culto, me parece muy interesante, es que tiene que ver con que en Atenas, justamente ahorita más o menos en la zona, hace poco se descubrió, en la zona donde está el Museo de la Guerra de Atenas, que es un museo que está más o menos al poniente de la Acrópolis. En este museo, abajo en las excavaciones, se encontró las bases de lo que era el liceo de Aristóteles. O sea, la escuela esta peripatética tan importante que Aristóteles fundó cuando regresó de enseñarle a Alejandro, y que Alejandro se fue a la guerra, y entonces Aristóteles, después de enseñarle a Alejandro, regresó a Atenas, pero ya no quiso regresar a la Academia de Platón,
sino que fundó su propia escuela, dicen, en una especie de cueva muy cerca del templo de Apolo Licio, donde también se recordaba a este rey Licaón. Y de ahí ¿Él no fue viene, convertido en lobo? Y de ahí viene de ahí viene Licio. lo del Ahora, licántropo y los sí, hombres y de ahí lobo y viene todo eso. La misma raíz. Ahora, y la misma raíz de lobo. es muy interesante cómo todos estos mitos de la antropofagia y los lobos se van reapareciendo una y otra vez. Por ejemplo, justamente en otro mito griego, ¿se acuerdan de que Agamenón era el Atrida en la Ilíada, o sea, el descendiente de Atreo? Atreo había descubierto, el papá de Agamenón había descubierto, o papá o abuelo, no me acuerdo, había descubierto que su hermano le ponía el cuerno con la esposa, y entonces él cobra venganza sirviéndole al hermano sus propios hijos en un banquete, y el hermano no se da cuenta y se los come. Se los come. Y entonces maldice a toda la generación de los Atridas, y efectivamente la maldición tuvo efecto porque Agamenón la pasó muy mal y los hijos de Agamenón, etcétera, etcétera. Menelao le volaron a la mujer y todo. Exacto, eso. había ahí una maldición, pero esta idea Esta pues esta venganza tan dura que está también en Titus de Shakespeare, ¿no? Esta venganza de servirle a tu enemigo, a sus propios hijos, como alimento. Y es un poco lo que intentaron hacerle a Zeus, lo que Licaón habría intentado hacerle a Zeus, es decir, darle carne humana sin que él supiera que había comido carne humana, ¿no? Sí. Mucho bromeaba, bueno, no, yo supongo que bromeaba Diego Rivera con haber comido carne humana, pero si uno lo piensa, pues así, totalmente seguros de que nunca hemos probado carne humana, pues los carnívoros siempre tendrán la duda de si hemos comido carne humana. Sí, porque no puedes No tenemos saber. esos dones de adivinación Porque de algunos ser animales son para más saber. humanos que algunos animales. A mí, bueno, vamos a la dichosa. Es como la barbacoa de perro, pues. ¿no? Bueno, nuestra dichosa definición, para que ustedes encuentren la dichosa palabra, es interjección muy mexicana que se usa para denotar susto, admiración o asombro. Viene de la palabra que usamos para indicar lo que alguien es respecto de su padre o de su madre. De cada uno de ustedes. De José Ricardo Chávez, de Bonilla, Artigas Ediciones, en colaboración con la UNAM, México, heterodoxo, diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y comienzos del XX. Para ustedes. De Alfaguara Juvenil, en su colección para los más jóvenes, tenemos Amor y otras palabras extrañas de Erin McCann. Hoy una vez que ella pronunció su nombre, así que por favor esa H intercalada no se pronuncia, se dice McCann. Y bueno, esa es su segunda novela que habla un poco de el lenguaje que establecen los idiomas, que establecen luego entre amigos, entre familia, y que tienen sus códigos particulares, secretos, y si realmente pues estamos hablando el idioma que nos gustaría para expresar nuestros sentimientos y lo que nos pasa en la vida. Historia de jóvenes. También tenemos ejemplares de La Casa Chica, de la estupenda narradora, estupenda novelista y, lo que es todavía más raro, estupenda persona, Mónica Lavín. Es una cortesía de Planeta. En este libro se cuentan muchas de las pasiones y, bueno, pues como su nombre lo indica, La Casa Chica, de las pasiones de artistas intelectuales, de mexicanos del pasado, obviamente. Tiene un epígrafe que creo que nunca un libro llevaba un epígrafe tan adecuado. El epígrafe es: no desearás a la mujer de tu prójimo. La Casa Chica, de Mónica Lavín. Y también tenemos la Revista Grande. La Revista Grande, que es Este País, Tendencias y Opiniones. Este número de septiembre está dedicado a la educación superior, apuesta de futuro. Tiene estupendos artículos como el de don Fernando Serrano Migallón, el de Salvador Malo, el de nuestro amigo Claudio Isaac, el de Federico Reyes Heroles, etc. Y tenemos una suscripción anual que algún afortunado podrá llevarse. Suscripción anual por un año para la revista Este País. Bueno, y haciendo la consideración de que antes, en la época de mis padres, las casas chicas eran muy frecuentes, pero actualmente ya no son económicamente sustentables, nos vamos a un corte.
Aquí estamos en septiembre, mes de la patria, y mandamos un saludo al público que nos ve en otras ciudades y sobre todo a través de la señal internacional de Canal 22, y les recordamos que nos pueden ver por internet en www.canal22.org.mx. Bueno, primero que nada quiero agradecer a mi buen amigo José Manuel Colmenares Grunberger, que director editorial de Aqua Ediciones, que nos mandó este libro, Frases y Fresas, que se presentó hace unas pocas horas en la librería Gandhi de Ramiro González Sosa. Un libro muy adecuado para todos los tiempos, lleno de frases, de ideas y de referencias de los grandes pensadores de todos los tiempos y de todos los lugares. De Aqua Ediciones, Ramiro González Sosa, Frases y Fresas. Agradecemos Quizás mucho. hasta de todas las clases sociales, digo, Sí, por el nombre, ¿no? Sí, exactamente, todas como las tendencias de sensibilidad. Bueno, les recordamos que en las redes sociales desde muy temprano les mandamos nuestra pregunta: ¿qué rasgos de personalidad crees que son los que debas hacer mexicano? Laurita, ¿qué nos han puesto por ahí? Algunas que no se pueden leer al aire, perdón. Pero bueno, un poco de todo. Ernesto Cruz dice el no leer, el vender mi voto. El José Ignacio dice el parrandero y carrillero. Pues sí, es que hay muchas. La solidaridad, dice Margarita Núñez. Gótica de las sombras, dice lo creativa, original, gritona, rebelde. Y físicamente mis ojos, dice Gótica. La alegría, el gusto por lo colorido, la solidaridad, la convicción de los efectos curativos del tequila, el no perder la esperanza de estar mejor. Marta Benítez dice todo esto. Y el sazón me lo heredaron mis antepasados mayas, dice Claudia de Vidales. Son algunas de las respuestas. Sandra Gómez Pedrosa nos dice el ser alburera. El ser alburera. Eduardo Lord dice, creo que lo valiente. Berta Carranza nos dice, ser orgullosa y creativa. Muy bien. Bueno, nos preguntan ustedes, seguro que es un nombre medio, yo supongo, medio seudónimo. Wicca Vergara nos pregunta que si podemos comentar acerca de la palabra testificar. Testificar, a ver. Pues hagamos de testigos. Hagamos de testigos lo que, Yo no lo que vaya a puedo. decir alguien aquí. No, sí puede, ¿no? Según los antiguos romanos, no. A ver. Explícanos. Les voy a explicar yo. Y luego ya ustedes ponen sus experiencias personales sobre la mesa. Testificar viene de testigo. En realidad, testificar viene de la palabra latina testificare, de dos palabras, testis y facere. Es hacerla de testigo, eso es testificar. Y muchos no se ponen de acuerdo en este testis de dónde viene. Muchos dicen que tiene que ver con testa, la cabeza, como dar la cabeza, dar la cara en un juicio, es decir, digamos que es el que presenta pruebas en un acto que se está debatiendo en un juicio. Y otros dicen que tiene como raíz el número 3, el numeral 3, porque para que dos se pongan de acuerdo, o más bien para llegar a un veredicto en los que dos no se ponen de acuerdo, se necesita una tercera persona que diga de qué lado está. Entonces sería un poco esa la disyuntiva de este 3 que está en la etimología, en la raíz de esta palabra. Ahora bien, tiene que ver con testigo porque antiguamente en el derecho romano se decía que en los juicios uno se tenía que, y aquí es donde viene la parte masculina, tenía que agarrarse la entrepierna, donde estaban los testículos, porque también testículo viene de testificar, de ese testigo. Digamos que culus, el sufijo Diminutivo, culus, ¿no? es el diminutivo, entonces vendrían a ser los testículos unos pequeños testigos. Digamos que si un hombre era capaz de jurar por sus testículos, significaba que era capaz de arriesgarlo todo
sí, con tal de decir la verdad. Es decir, está poniendo en peligro su virilidad como prueba de estar diciendo la verdad. O sea, no la mano sobre la Biblia ni en el corazón. Digamos que las Biblias se les Está habían muy- perdido en ese momento, está todavía interesante Gutenberg no porque- aparecía en la historia, entonces en los juicios había que poner la mano derecha a la entrepierna para jurar estar diciendo la verdad. Eso que dices, en efecto, a mí se me hace chistoso porque normalmente es lo primero que se encuentra muchas veces uno cuando habla uno incluso hay muchos libros de curiosidades que se refieren a eso. Pero según que yo sepa, no hay ningún testimonio testigo. de Por eso la es romanidad, testimonio. ningún testimonio Y hay otro de la todavía romanidad mucho de más que realmente hayan jurado así. legendario. Dicen que juraban así o que juraban sobre una piedra o sobre un altar, pero que no hay ningún referente a que realmente hicieran eso. Sí, es De hecho, cierto, a las mí me llama- mujeres parecería que no podían ir como testigos. Las mujeres decían que juraban por dioses, lo cual yo creo que era mucho más lógico Pues todavía lo hacemos, ¿no? con la Sí, Claro. con la verdad, lo real, ¿no? Ahora, también la iglesia, por ahí hay una historia también muy legendaria, según yo, muy poco verídica, porque no hay testimonios, aunque hay una silla en el Museo del Vaticano que se supone que tiene un agujero en el Sí, que eso asiento. tiene que ver con la papisa Juana. Con la papisa Juana, que en el siglo IX se dice que una mujer se hizo pasar por hombre para poder aspirar al cargo de papa. Una vez hablamos de la papisa. Una vez hablamos de Entonces que una vez, bueno, pues ella empezó con contracciones, dio a luz públicamente y ahí es donde se descubrió que no era hombre sino mujer y entonces a partir de ese momento la Iglesia Católica decidió hacer este examen testicular para... Tampoco es histórico, ¿no? Pero no, Por eso te digo, es eso otra leyenda claro. y además es Ahora, muy raro. eso te digo que es una leyenda que también mucha gente cree. Eso sabemos hoy que es falso, Totalmente. Totalmente. Sabemos que es Ahora, totalmente falso. Incluso la silla, sería mucho más, sabemos que la silla, lo que pasa es que escandaloso. existió una silla, pero que era una especie como de excusado antiguo de la romanidad, Claro. que algunos papas usaron y que luego Sixto IV la tuvo que quitar y romper porque la gente creía porque tenía un hoyo, pero era un hoyo que estaba tapado y era una silla de mármol. Pero no tenía nada que ver realmente con eso. Era una basílica leyenda, era elegante. Era una especie de un basílica inodoro. elegante. Y le Lo traía descubrieron inciso cuando el- vieron que arriba tenía una caja con agua y una cadenita. Ahora, hay- Todavía También el de drenaje. mármol, A mí lo que se me hace muy interesante es algo que muy pocas veces vemos cómo hemos progresado en nuestra idea de lo que es la administración de la justicia. El testigo o el juez también son grandes avances porque, digamos, en la prehistoria pues, la gente se las arreglaba entre ellos. Tú tenías El un ojo problema por con ojo. alguien y el ojo por ojo es un paso adelante. Hoy lo vemos como Sí. que es salvaje, la venganza, no sé qué. no. Pero es un paso adelante porque evitaba las venganzas desmedidas. O sea, si te quitaron un ojo, puedes quitar un ojo, no puedes quitar los dos, no puedes además matar a los hijos, etcétera. Era realmente un avance, digamos, Claro. en la Jurídico. búsqueda De justicia. de encontrar la justicia, que es un proyecto humano interesantísimo. Y parte de ese avance fue justamente el llamar a alguien, a un tercero. Por eso me gustó, que no sé si es etimológicamente correcto o no lo que mencionan Es una teoría. de que venga de ahí, pero finalmente sí me interesa recordar ese avance digamos, en la evolución de la justicia humana, que fue llamar a un tercero para pedirle que testifique y que no tampoco quede es solamente... garantía. No, claro Porque que no. debería ser un neutro que asistió nada La más de justicia casualidad al hecho. siempre es imperfecta, pero hemos estado buscando a lo largo del tiempo cómo perfeccionarla. Claro, nunca la vamos a encontrar del todo. Pues, Está el detector de No, y que mentiras depende ahora. de los nunca casos. va a existir completamente absoluta y muy Pero bien. depende del caso. Pero hemos a veces hecho esfuerzos por mejorarla. Yo Sí, quisiera está añadir además interesante. dos A ver. dos palabras que tienen que ver con todo esto. De hecho, en el diccionario, si vamos a ver testigo, hay una acepción, no entre las primeras, pero lo ponen como sinónimo de testículo. Y luego hay otras dos palabras que tienen que ver también con esta palabra, que son orquídea y aguacate. Aguacate todo el mundo sabe que viene del náhuatl y que tiene que ver con aguacate, con testículo, por la forma que les remitía Claro. a la
Todavía a la veces época ves a alguien prehispánica. y la expresión es que aguacates, lo llegan a decir. Yo la he oído, Y la quizás otra hasta es le he usado. orquídea. Orquídea también viene, porque en el griego orquis significa también testículo, y también le remitió, de hecho, creo que fue un discípulo de Aristóteles, un filósofo de la antigüedad, el que puso este nombre a la planta, a la flor, en alusión a la forma también del testículo. Si se fijan, orquis también está en orquitis. Ajá, Orquitis sí, es la sí. inflamación de testículos. Sí, es o una sea, enfermedad. ese orquis, Ajá. esa raíz como testículo, griego. aparece todavía en algunos términos médicos que tienen que ver con la parte anatómica, ¿no? Claro, yo sabía que el mito este de la vinculación de la palabra testimonio y testigo con testículo venía de una obra de Plauto, Plauto el autor latino, en el que él, justamente en una obra sobre Júpiter y Alcmena, ¿no? Y Anfitrión, su esposo, o sea, la mamá de Zeus, que cuando Anfitrión llega un día tarde de lo que había dicho, Zeus se adelanta, se hace pasar por Anfitrión y se acuesta con Alcmena y así van a engendrar a Hércules. Y entonces Plauto hace broma, justamente, y dice que cuando Anfitrión se da cuenta que ella no lo saluda bien cuando él llega y que ella le dice, ¿qué tal, cómo estás? Y él tenía varios meses fuera, entonces le dice, ¿por qué no me saludas bien? Dice, pues porque ayer estuve contigo. Y ayer Y entonces Anfitrión siente que eso fue una patada en los testigos, ¿no? Que testificó con... Que te- Bueno, Los testigos. y bueno, el asunto es que entonces Alcmena le dice, ¿cómo? Yo, jugando con la palabra testigo y testículo en latín, Alcmena él le dice, a ver, ¿qué testigo tienes? Y entonces ella dice, pues yo también tengo testículos, ¿no? O sea, testículos en el sentido, digo, testigos, y refiriéndose al juego de palabras que hacía con los testículos, ¿no? De que los testículos de él, porque ella había estado con él, eran los testigos de que ella había estado con él. Y entonces el asunto cómico era que todos los actores en esa época eran hombres. Entonces todo el mundo se reía porque realmente debajo de las faldas de la actriz que le hacía de Alcmena, pues todo el mundo sabía que había un hombre. Y ese era el chiste de Plauto. Entonces lo que dicen es que realmente de ahí viene ese mito, ¿no? Bueno, vamos con la dichosa palabra rápidamente, interjección muy mexicana que se usa para denotar susto, admiración o asombro. Viene de las palabras que usamos para indicar lo que alguien es respecto de su padre o de su madre. Laura. Laura tiene Martín y la Luna, de Sebastián Meschenmoser. Este alemán que no domino todavía nada, es del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues si han visto estos días la luna estaba hermosa, dicen que las de octubre son las más hermosas, o sea que todavía nos van a quedar muchas por ver. Es una colección de la que ya hemos presentado algunos títulos aquí en La Dichosa Palabra, y esta habla un poquito del lugar que le corresponde en el cielo a la luna y de cómo Martín va a intentarlo ubicar. Una propuesta infantil. Y también tenemos ejemplares de esta novela que está leyendo mi esposa y le está disfrutando muchísimo. De Donna Tartt, El Jilguero. El Jilguero es una obra de arte holandesa, no me acuerdo el nombre del pintor ahorita. Ahí está, fragmento. Y esta novela ganó el premio Pulitzer. Es realmente una novela muy, muy bien escrita y muy disfrutable. Es una cortesía de Lumen y de Random House. También tenemos un libro extraordinario que es La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Shakespeare, en una traducción completa en verso blanco, estudio histórico y crítico, comentarios y notas de Álvaro Custodio. Realmente es un texto magnífico. La introducción, el epílogo, los comentarios de Álvaro Custodio son de una erudición extraordinaria, ¿no? ¿Tú viste este texto? Sí, no, yo te lo agradezco mucho que me lo hayas dado porque realmente la traducción está muy bien, la introducción es muy, muy interesante. Y es pues una obra, digamos, de las obras de Shakespeare que están hechas, muchos dicen, más para ser leídas que para ser representadas. Yo la verdad he visto varias, nunca la he visto en escena, pero he visto varias películas de Hamlet, nunca me parecen del todo logradas, pero el texto es fantástico, es maravilloso. Sí. Y pues yo creo que es un gran libro
Sí. el que logró Álvaro Custodio con este. Sí, Álvaro Custodio, dramaturgo, pues, que además le heredó el gen de la dramaturgia a su nieta Jimena Escalante. Ah, mira. Es el abuelo. El abuelo el es. Es el abuelo. papá de Isabel Custodio. Queríamos comentar más de Hamlet, Sí, sobre pero todo de esta traducción, regresando, ¿no? pero vamos a un corte y ahorita venimos para abundar sobre esta importante traducción de Álvaro. Aquí seguimos a la dichosa palabra hoy 20 de septiembre. Saludos a todos los que nos ven a través de la señal de internet de Canal 22 y a todos los que también nos ven fuera de México en la señal internacional de Canal 22 Internacional. Saludos a todos los que han decidido dichosear hoy con nosotros. Aquí estamos, pues no sé, divagando, debatiendo o desde luego comentando acerca de esta traducción del libro que presentaste, Eduardo, pero Sí. nos quedamos con ganas de más. Sí, yo también quería mencionar que Rafael Gálvez me escribió mencionando un pasaje de Hamlet, que es un pasaje donde Hamlet tiene una conversación con un sepulturero y plantea con argumentos que me suenan muy sólidos, pero lo que pasa es que yo no entiendo inglés como para eso, y menos el de Shakespeare, que la mayor parte de las traducciones dice, tú mientes en ella, Hamlet le dice al sepulturero eso porque está lie in it, y lo que plantea Rafael Gálvez es que no, que tendría que ser yaces en ella, Yaces, de sí. yacer. ¿Sí? Bueno, Con una hay- similitud entre lie y lie. Entenderte. Tú sí has de, a ver, ¿tú Sí, qué bueno, opinas no de es una similitud. O sea, lie significa tanto mentir como estar recostado, o como descansar o estar Claro, encima es un de algo, juego. lie encima. Entonces es un juego de palabras de los que abundan en Shakespeare y en particular en Hamlet. Una y otra vez están esos juegos de palabras y plantean pues realmente muchas y serias dificultades De a los traducción. traductores, porque el traductor si quiere tiene que optar por o el sentido literal, yo creo que en sentido más literal es cierto lo que dice Rafael Gálvez. Rafael Gálvez, pero también entiendo al traductor que trata de jugar con eso y decir, si no pongo miente sobre ello, sino yace sobre ello, va a perderse todo tipo de alusión al Claro. juego de palabras original. No sé, por ejemplo, uno que recuerdo muy bien es lo primero que dice Hamlet en Hamlet, lo primero que dice el personaje Hamlet en la obra Shakespeare en Hamlet. En Hamlet, cuanto sale el protagonista. es que el padrastro, que recordemos que, bueno, es el tío y que se acaba de casar con la mamá y que Hamlet va a tener sospechas de que mató a su papá para quedarse con el reino, con la mamá, etcétera. El padrastro se presenta, lo saluda y lo llama a su pariente, ¿no? Lo llama sobrino y le dice que es bondadoso. Y entonces él responde, Hamlet responde por lo bajo, según algunos haciendo una parte, según otros no, dice a little more than kin, o sea, un poco más que Que pariente, pariente. porque ahora es el rey, entonces ya no solamente es su pariente, sino es el rey, and less than kind, o sea, y menos que amable, o sea, pero es un juego de palabras en inglés porque las dos palabras se escriben con K, casi se escriben igual, kin y kind, o kin y kind, o kind y kind. Entonces, hay ahí un juego de palabras que es imposible traducir. Entonces, algunos traducen. Creo que Álvaro Custodio traduce muy bien algo así como parentesco, algo pintoresco. Pues claro que no está No, diciendo pero está nada bien. literal. Pero está Pero- interesante. Pero está encontrando un juego de palabras en Que es español semejante. Similar. que dice, claro, o sea, sí somos parientes tú y yo, pero es un parentesco algo pintoresco, porque tú acabas de matar a mi papá, etcétera, Y etcétera. ahora te vas a volver mi padrastro, además. Esa Claro, resaltación- se perdió el juego de palabras original, pero está reconstruido otro juego de palabras En que español. le da Que dinamismo acerca. en español, Sí. que le da dinamismo al texto en Esa es español y magnífica que lo idea permite para los juegos de leer. palabras, tener un equivalente. ¿no? Pero Una- muchos detractores dirían que ahí está otra vez esta idea del traductor como traidor. Claro. Porque está traicionando la literalidad de
del texto, pero Claro, yo sí creo, pero o por lo es que menos no sí existe defiendo, una literalidad. un poco transponer el sentido del texto, no tanto palabra por palabra, sino el juego justo que comentas de palabras, ese guiño que hace el autor con el lector, pues que se pueda reconstruir también en otro idioma, porque si no están perdiendo Claro. eso y nos quedamos así como... O sea, se hace el juego con el traductor como traidor, pero también es un traidor en el sentido de que trae las cosas, o sea, traidor con I, digamos. Traidor. Es el traidor. Te acerca. Es el que te trae las acerca. cosas a otro idioma, te acerca las cosas de otro idioma al tuyo propio. Por lo demás, en la edición de Álvaro Custodio, además de que es extraordinaria la traducción, es bilingüe. Entonces ahí ¿Ves? El que quiera que puedes, compare. puedes saltar del inglés al español en la misma página y Claro. eso es también muy Sí, práctico. porque en el caso de que no, cuando no son bilingües, digo, porque el editor así lo decidió, no hay una traducción, pues entonces, en algunos casos, pues lo que se hace, ¿no? Como también se traduce para poder ser representada, si uno quiere, pues tiene que hacer ese juego, que me parece sensacional, lo que mencionas de Álvaro Custodio, pero pues lo que se hace para el que está leyendo, si es que nada más lo vas a leer, pues poner una nota y si no viene la traducción, pues hacer las dos versiones. Aquí hay un juego de palabras entre Sí, pero paréntesis. eso Pero es lo que la llaman bronca- la rendición del traductor. Exacto. Cuando Claro. hay una nota al pie de página que Es explica porque que no es un pudo- juego, es no cuando pudo el dar traductor el se brinco, rinde. El problema traductor. con Hamlet específicamente es que está atiborrado de juegos de Claro, palabras. porque de entonces eso se el trataba. traductor se rendiría todo el tiempo, porque Claro, uno tras otro, porque tras de otro. eso se Mejor no, trataba. ser valiente y decir, pues esta es mi elección y ahí les va. Ahora, No, siempre o sea, está es la interesante famosa el onda tema, de ¿no? to be or not to be, que una vez comentamos que en la traducción de Segovia dice, ser o no ser, de eso se trata. Aquí, en esta erudita edición, se ve que Salvador de Madariaga también había puesto eso antes que Segovia, ¿no? Lo que pone Álvaro Custodio es, esa es la alternativa. ¿Sí? Cantinflas diría, ser o no ser, ahí está el detalle. Ahí ¿Sí? Sí, sí. Es decir, cada quien tiene Pero es que... cierto, es cierto. Ahí está el detalle. Claro. No, ese es muy Ahí bueno. el dilema. Oye, por cierto que ni el texto original está totalmente claro en No. este caso concreto, porque en la primera Claro, las edición, versiones de digamos, Shakespeare, la primera edición en imprenta que hubo del Hamlet, se le conoce como el Bad Folio, si no me equivoco, y fue hecha por un memorión de esos que había en la época, que eran los que iban a las obras de teatro y escuchaban y reconstruían o transcribían de oídas lo que habían Era como, visto. como los que filman la película. La película ahora. Era como Sí, el sí. pirata, ¿no? El memorión. Esa es una rendición el memorión era un viejo pirata, efectivamente. Entonces, hay un Bad Folio, que fue la primera vez que se imprimió Hamlet, y es mucho más corto, y hay muchos juegos de palabras que no están y le cambia. O sea, el propio que lo había oído le recompuso. Luego están los autorizados por Shakespeare, el First Folio, y luego, no me acuerdo cuál es el nombre de la otra edición también autorizada, y hay pequeñas diferencias incluso en esos dos. Que Ojo, cambia ojo, totalmente el de- quiero sentido. decir que la edición esta que estamos comentando es publicada por la UNAM. Pero no muy habíamos importante. dado la ficha bibliográfica, entonces Ah. la gente que nos está viendo y si se interesa no la puede encontrar. ¿no? Y ahora también un poco lo que pasaba en Shakespeare es que las diferencias de las ediciones también tienen que ver con que el mismo autor montaba la obra, porque eran obras para montarse, montaba su la obra adaptación, claro. y luego en la actuación él mismo improvisaba y le gustaba más cambiar a veces algunas cosas, entonces modificaba algo el texto. Por eso el First Folio no es siempre el Exactamente. único buen texto autorizado, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, pues ahí está el detalle que decía Eduardo Casares, es uno de esos rasgos que los caracterizan por el hecho de haber nacido en México. Esa era nuestra pregunta del día de hoy en redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter con @ladichosa22 y en Facebook como La Dichosa Palabra. Desde tempranito hoy les estábamos haciendo esa pregunta y llegaron muchas respuestas. Ileana Rosales dice una que a mí me gustó mucho, adaptarme a lo que hay y con ello hacer mucho. Oye, esa Eso es es muy muy bonita, bueno. muy Eso es bonita. Claudia, se me va el apellido, pero lo leí en internet, no la tengo aquí a la mano, pero decía algo también muy bonito. Ella decía el no rendirse ante las dificultades, ¿no? O sea, este aspecto tan luchón que tenemos los mexicanos, de que de veras a veces uno podría tirarse por la borda y ahí estamos como Con el que defendiéndonos y luchando, ¿no? Un podemos aspecto muy positivo. aprovechar de la con Ana eso. Blanca Vibriesca dice, ser muy aguantadora y reponerme Eso. fácil de las tragedias. Ahí está, ahí está. Saludos a todos los que Irio. desde Baja California Sur en este momento están en eso. Irio Flavio Mares Acosta nos dice el temperamento y el romanticismo de nosotros.
Mucha gente aludía justamente a la creatividad y La a la creatividad, improvisación, lo cual El yo, que he ingenio llegado del después, puedo Tú puedes decir. confirmar. Oye, Testifica. Juan García dice Yo algo. testifico eso. Juan García da un oxímoron muy bonito. Dice, su nacionalismo universal. Es muy buena. Y esta que dice definición. su, debería referirse a su de él. Sí. Bueno, a mi nacionalismo No sé si es universal. momento para decir la dichosa palabra, pero ahí les va. Estamos buscando esta noche, en este mes patriota, una interjección muy mexicana que se usa para denotar susto, admiración o asombro. Viene de la palabra que usamos para indicar lo que alguien es respecto de su padre o de su madre. Es facilísimo y además es esdrújula, si quieren ser totalmente barco. Para todos aquellos o las primeras personas que alcancen libros, ¿tenemos? Las primeras, que es una pequeña joya, la verdad no sé pronunciar el nombre de este novelista checo que he leído y que me parece extraordinario. Los trenes rigurosamente vigilados Sí. son una obra maestra Muy bueno. de la literatura, de Bohumil Hrabal, o Hrabal, me imagino Hrabal. que se pronuncia algo así. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo, en otra excelente edición de Galaxia Gutenberg. Esta es una cortesía de la cafebrería El Péndulo, a donde me gustaría irme a echar un café ahorita mismo. Y Aguanta hasta las... de Nelson Aguanta, Mandela tenemos una selección de No es fácil el camino de la libertad, que son textos autobiográficos, cortesía del siglo XXI. de Nelson Mandela. Por Nelson cierto, Mandela. que su hija está por llegar a México. Va a sí? participar en el DH Fest, que es del 1 al 5 de octubre. Va a estar en la Ciudad de México dando algunos de los talleres, charlas. Ahí vienen en su programación. Interesante visita esa. Francisco Martín Moreno, en media hora, La muerte, de Editorial Planeta, la Guerra Civil Española, Marruecos, la Belle Époque, etcétera, etcétera. No es la bella época, pero es nuestro momento de decirles, aguántenos tantito, porque volvemos después de este corte. Aguante. Qué buenos libros hemos obsequiado esta noche en La Dichosa Palabra. Quiero invitar a todos mis amigos de Michoacán, de Morelia en particular, a que nos acompañen este lunes a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario. Voy a dictar una conferencia sobre los libros y el conocimiento. La entrada es gratuita. Esto con motivo del 21º aniversario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Nicolaita. Nicolaita. Ya que estamos en los anuncios, yo también quiero anunciar que el jueves vamos a presentar el libro de Luis Oliveira, que también hemos presentado aquí en este programa, Resaca, en el sótano de Coyoacán a las 7:30, jueves 25 de septiembre. Sótano de Coyoacán. Sótano de Coyoacán. Muy bien. Rafael Ortiz nos pide que hablemos sobre la leche, pero sobre el Leche. origen de la palabra leche. La leche es una expresión en España, se usa, ¿verdad? Leches. Leche, sí. ¿Es Leches. grosera? No es grosera, pero sí es para decir... ¿Cómo? Pero ¿cuál sería el equivalente? Porque esa Sí. pregunta me gusta Sería- precisamente por disipar la duda. Sería como de nuestra eso, ¿no? dichosa palabra de hoy. Ahí se la dejo. ¿Cómo? ¿Algo muy español? No, Decir no, no, la no, leche. no. ¿Es un gesto de Interjección, sorpresa? De susto, admiración o asombro, sorpresa. Es que depende un poco ok. del contexto, se puede decir así como de Entonces leches. la definición Ay, de la leches leche. es interjección muy española que se usa para denotar susto, admiración o asombro. No es esdrújula. Esa sería leche. Esa Y no sería tiene que ver leche. nada ni con No, el padre y- ni con oye, la madre, pero sí con una cuestión Asombro materna. y para indicar algo respecto a nada más a su madre, ¿no? Sí, sí, bueno, porque la leche es muy mamífera, la verdad. Es decir, se Tienes refiere una a buena- ese alimenticio líquido que es un prodigio de diseño. No, sí. Si bien hay unas barbaridades que están mal en la naturaleza, en el diseño de la naturaleza, por ejemplo, El las apéndice. cosas, ¿por qué tienen que tener ¿por qué no tiene uno que darles mantenimiento? ¿Verdad?
O sea, porque las cosas que se caen tiene uno que recogerlas. Hay problemas ahí muy graves, pero uno de los grandes aciertos es que los mamíferos generen un alimento con el que alimentan a sus crías, ¿no? Eso es no, una pero además que barbaridad. alimento y todo lo que va No, ahí, la leche materna además es muy famosa, pero dicen los del marketing que no es por los elementos nutritivos, sino por la presentación. ¿Sí? Sí. Y eso, pues, tiene mucha razón. Hemos la pasado verdad. de los testigos No, no, a no, la no. leche materna, Estamos así en la un... en la primera carpa. impresión Estamos siempre es en la muy carpa. importante. Y además, bueno, con leche, por eso Hay a mí otra me muy gusta española verlo de la también, a española, toda ¿no? leche. Pero ¿y la palabra? La palabra viene del lac o lactis, ¿no? Por eso viene lo del lácteo, lactante, lácteos, ¿sí? Es latina. Es latina y luego ya se fue transformando con estos vaivenes que tiene la lengua en términos de pronunciación, ¿sí? Que la pronunciación, las dificultades de pronunciación van modificando a las palabras de tal manera que si vemos el origen hay muchas que se mantienen como lo del lácteo, pues estamos hablando casi en latín, ¿no? Pero en cambio leche tuvo Ya, ahí y todos evolucionó. esos estropicios o Que tiene la cuestiones misma así, ¿no? raíz, de hecho, indoeuropea que galaxia, que también como... Perdió la G. En latín perdió la iba a decir G. la Sí, hay galaxia, ¿no? leyes Glac. para eso. Hay leyes para Perdón, todas perdón, esas perdón, cosas. perdón, de Laura. galaxia, No, Laura, debe decir de galaxia, no pudo perder la G porque sería galaxia. No, que pero- perdió en leche lo que iba a decir que la raíz Por eso me quedé. glac, ¿no? Que decía siendo europea, en latín pierde la G y por eso queda lac, Pero es la misma raíz que de galaxia. De galaxia porque se supone que la Vía Láctea, justamente cuando se observa o en determinados momentos de observación celestial, pues uno veía como una mancha blanca que era justamente la mancha de todas las estrellas que componen nuestra galaxia. O sea, hay Leche. muchas galaxias. Bueno, pero leche la de los nuestra- dioses. Pero que no sabían, o sea, realmente los griegos No, le pero llamaban era una galaxia mancha. porque era el chorro de leche de la diosa Hera, y los romanos le llamaban Vía Láctea a la misma que era el chorro de leche de la diosa Juno, ¿no? Del correspondiente Juno, pero que es la misma palabra de donde viene Galo, Galicia, Ah. Gales, Galacia, o sea, los galos eran los hijos de la madre de la leche, la que daba leche, o sea, los galos Son los hijos de la leche. Bueno, Son- en el fondo todos Casi somos hijos todos, de la ¿no? leche. somos hijos de Como la lo de leche. Pedro Hijos de la Páramo. leche. Vuelvo, Claro, vuelvo pero a lo lo de que chistoso para ser franco no es hace que- falta ser francés. O Que sea, los romanos todos somos galos. Claro, pero que el mayor enemigo de los Alguno más que galos otros. eran los latinos, y los latinos se llamaban latinos por la misma raíz de late. Latinos eran los latinos Pues y nada los que ver, Hay una galos una expresión cafetería. venía de la misma muy raíz. bonita, Latinos que es y la de galos. mala leche. Ujú. Claro. Y lo hace con mala leche, ¿sí? Es decir, Ah, sí. lo Tener está mala sacando Claro, con bueno, cuando una madre le da mala leche a su hijo, pues también. Es decir, es como, fuertísima esa como metáfora. una especie de semillita ahí de maldad, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bueno, qué de curioso. hecho, Ajá, hay no, una no. serie de expresiones, ahí me voy a ver un poco ibérica, pero pues ahí les No, va pues con por la- eso ya es que empezamos con para leches. ampliar nuestro... Ibérica no, latina, en este caso. Por favor, de la leche, Claro, latina, de la leche, latina. de la leche, por ejemplo, ir echando leches, o sea, echando leches es ir muy rápido, igual que ir a toda leche. Ah, ¿sí? No sé por qué, pero algo, Pues ir como hecho la madre. Ajá. tiene todo es que un ver. sinónimo Pues ahí de está la ir leche otra echando vez. leche. Ahora Y también en luego, español hacer algo la leche, es muy bueno. ¿Ah, cómo? O sea, Ah. esto es la leche. es la leche, pero también en Como la español onda, es ay la leche. Es como ay qué tonto, qué bobada dijiste, ay la leche, ¿no? Ah, ¿sí? Es un poco. No, y hay gente que Y hay dice, un "Ay, la verbo leche que es condensada". lechar. Sí, lechar, que sería el verbo de Más tal extenso. cual de mamar. O sea, el acto de amamantar es lechar. Así yo no lo vi que. Es muy raro y está en desuso, porque sí. la mayoría de la gente lo conoce como esta manera de Yo tampoco no sé si... ay, no Pues sé los qué pobres usan. le- No, en lechan. los baños, por ejemplo, o en las Blanquear. cocinas, blanquear, cuando se ponen los lechar? azulejos, Claro. eso es lechar. Así, pero así Sí, sí, se sí, dice sí, sí. también en términos Ok. de Ah, claro. albañilería, ¿no? Sí, sí, Una, Está metiendo una problemas lechadeada. gratuitamente. cuando encalan, sí Eso. dicen una lechada. Bueno, me así salía. que- Sí, sí. Pues es otra Para los leche. arquitectos. Está muy bien. Querías leer algo sobre No, la lo que leche? pasa es que con eso de la leche, como traía yo el librito de Elías Nandino, de quien leí el texto del principio, aquí hay uno que dice, la luna es una gota de leche que brota del pezón de la montaña. Vean, la imagen es muy buena. ¿sí? Ah, sí, está Es decir, padrísima. la idea. esta es una imagen de un niño, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, son
Hay otra expresión en España, como un golpe fuerte. ¿Te va a dar una leche? Es que te ¿Ah, va- sí? Oye, te va- entonces la leche la usan para todo. Hasta para el café le han de poner. Y las cosas que no se pueden decir aquí en vivo, que luego les digo ahora que Sí, y hay otras que son sexualosas. también. Se puede. Bueno, vamos a ver si hay alguna palabra corta por aquí. No, que ya no hay tiempo ni para una palabra corta. Vámonos. Vamos a dar la respuesta de la dichosa palabra, interjección muy mexicana que se usa para denotar admiración, susto o asombro. Viene de la palabra que usamos para indicar lo que alguien es respecto de su padre o de su madre. Híjoles, si no le atinaron, pues lo siento mucho. Híjole. Pues sí, híjole. Pues sí, ahora sí que hoy- híjoles. Si Badajoz Que viene la de hijo, semana ¿no? pasada fue trending topic, híjoles tenía que haber sido doblemente. Después de Chícharo, el día de hoy Híjoles. tendría que haber sido otra esdrújula. Bueno, pues muchísimos ganadores. ¿Quieres ayudarme a leer algunos? Entre otros ganadores de libros, Marcelino Gómez Martínez, Edgar Rivera Rocha, José Luis Enríquez, Humberto Beto. Dulce Yasmín, Luis Aguiñaga, Ilse Quintero y Lalo en Twitter. Y con eso nos vamos a despedir. Germán Ortega, Laura García, Pablo, Tenemos. Eduardo Casar. Pablo Los Bullosa. esperamos la próxima semana a las 8 de la noche aquí en La Dichosa Palabra. Muchísimas gracias. Lean mucho. Hasta la próxima.